Buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo. Para nosotros buenas tardes, para los que nos puedan oír, pues depende de cuando nos escuchen. Hoy primeramente decir que hacemos una oración antes y una oración después. Lo que sucede es que no la grabamos. Y aclarado esto, pues en la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 4 del cielo y el infierno, que se titula precisamente así, el infierno. Vimos el primer apartado, el infierno cristiano a imitación del infierno pagano. Continuamos por el segundo punto, el segundo apartado de este capítulo, que es la descripción del infierno pagano. Y dejamos para hoy, la descripción del mundo pagano es para hoy. Entonces, vamos a comenzar leyendo. Si quieres lees tú, si no leo yo, lo que tú prefieras. Descripción del infierno pagano. Item 9. Apenas conocemos el infierno pagano a través de las narraciones de los poetas Homero y Virgilio. Homero en griego antiguo. Homeros. Sí. Del griego antiguo. Ok. Eso es. Del siglo 8 a.C. es el nombre dado al poeta y Rapsoda griego antiguo, al que tradicionalmente se le atribuye la autoría de las principales poesías épicas griegas, la Ilíada y la Odisea. Desde el período helenístico se ha cuestionado si el autor de ambas obras épicas fue la misma persona. Sin embargo, anteriormente no solo no existían estas dudas, sino que la Ilíada y la Odisea eran considerados relatos históricos reales. No cabe duda que es el pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y por ende y por consecuencia la literatura occidental. O sea que estas dos obras de la antigua Grecia del siglo VIII antes de Cristo narran la descripción de las creencias mitológicas que luego van a heredar el mundo latino, ¿no? Y el mundo occidental. Y ahí solo tiene un párrafo, la descripción de Fenelón en su libro Telémaco. Pues esto forma parte de la mitología griega, ¿no? Lo que se creía. Y dentro de esta mitología griega también había un infierno, que es el que luego heredamos nosotros. De hecho, los cristianos, muchas de esas imágenes y de esas ideas, hay coincidencias entre ambos mundos paganos. Vamos a leer entonces el punto 10, el ítem 10. Dice: al entrar, Telémaco escuchó los gemidos de una sombra inconsolable. ¿Cuál es?, le preguntó. Tu desgracia. ¿Quién fuiste en la tierra? La sombra le respondió: fui Nabofarsán, rey de la magnífica Babilonia. Con solo escuchar mi nombre, todos los pueblos de Oriente temblaban. Me hacía adorar por los babilonios en un templo de mármol, en el que yo estaba representado por una estatua de oro, a cuyos pies se quemaban noche y día los más preciados perfumes de Etiopía. Nunca nadie osó contradecirme sin que de inmediato fuera castigado, y a diario se inventaban nuevos deleites
para hacer mi vida más deliciosa. Era joven y fuerte. Oh, cuántos placeres me quedaban aún por disfrutar en el trono. Pero una mujer a la que amaba, sin que fuera correspondido, me hizo sentir que yo no era un dios. Me envenenó. Y ahora ya no soy nada. Ayer mis cenizas fueron depositados con gran pompa en una urna de oro. Hubo quienes lloraron, se mesaron los cabellos y fingieron el deseo de arrojarse a las llamas de mi hoguera para morir conmigo. En vano se llora aun ante la grandiosa tumba que guarda mis cenizas, pero nadie me echa de menos. Mi recuerdo horroriza incluso a mi propia familia, mientras que aquí abajo sufro horribles suplicios. Lo que está describiendo aquí son los quejidos de Nabofarsán, que dice haber sido un gran rey y que por una mujer perdió todo el endiosamiento el que tenía, pues que disfrutaba de un montón de espectáculos que hacían para que tuviera todo a sus pies, ¿no? Y ahora se está lamentando. Se está lamentando en el mundo invisible, en el inframundo, mejor dicho, para el mundo griego, para esta mitología. Sigue la lectura. Dice, junto a él se encontraban algunos esclavos cuya muerte había sido dispuesta para honrar a sus funerales. Esto era costumbre de la época, ¿no? También hacían los egipcios, que sacrificaban a los sirvientes para que sirvieran a su faraón o a su señor en el mundo de más allá. Mercurio los había entregado a Caronte junto con su rey y les había concedido plenos poderes sobre ese rey a quien habían servido en la tierra. La sombra de esos esclavos no temían a la sombra de Nabofarsán, sino que la mantenían encadenada y la hacían objeto de las más crueles afrendas. Caronte era un personaje de la mitología griega encargado de conducir a los muertos a través del río Aqueronte hasta el reino de Hades. En estas pinceladas, pues vamos viendo estos extractos que Allan Kardec nos incluye en el libro de El cielo y el infierno, nos va describiendo cómo es ese infierno, ¿no? A través de estos relatos. Sigue la lectura. La justicia de los dioses tarda en llegar, pero nunca falla. En otro párrafo dice, Telémaco observó luego, muy cerca de él, al negro Tártaro, del que se desprendía una oscura y densa humareda, cuyo hedor pestilente podría provocar la muerte en caso de que se esparciera en la morada de los vivos. Aquel humo cubría un río de fuego, un torbellino de llamas, cuyo ruido, semejante al de los más caudalosos torrentes, cuando desde altas peñascos se precipitaban hacia profundos abismos, contribuía a que ningún otro sonido se pudiera escuchar en esos tremendos sitios. Como vemos, hay similitudes con el infierno pagano, con el infierno cristiano, perdón. Es decir, son penas físicas llevadas al máximo exponente. Seguimos con la lectura. Dice, hombres que habían vivido en las más humildes condiciones y que eran castigados por haber procurado riquezas mediante fraudes, traiciones y actos crueles. En este caso, son personas que han practicado el mal, ¿no? Y que eran castigados por haber procurado riquezas mediante fraudes y traiciones y actos crueles. Más personas que encuentran en este inframundo, dice, muchos impíos, hipócritas, que simulando amar la religión se habían valido de ella como de un grato pretexto para la satisfacción de sus ambiciones, burlándose de los crédulos. Aquí habla de los sacerdotes que hacían uso, sacerdotes o no, que hacían uso de la inocencia del pueblo, ¿no? Y de las necesidades de creer del pueblo para enriquecerse.
continúa la lectura. Hijos que habían degollado a sus padres, las esposas que se mancharon las manos con la sangre de sus esposos, los traidores que vendieron a su patria, violando todos los juramentos, padecían penas menos crueles que aquellos hipócritas. Es decir, sitúa a aquellos que engañan al prójimo mediante la fe, mediante sus creencias, los sitúa en unas penas por encima de aquellos que tenían delitos de sangre. Hombres a quienes el común de las personas consideraban poco o nada culpables, pero que son perseguidos sin piedad por la venganza de los dioses. Se trata de los ingratos, los mentirosos, los aduladores, que han loado al vicio, los críticos, destructivos, que han tratado de manchar la más pura virtud, y por último los que por juzgar temerariamente las cosas sin conocerlas a fondo causaron perjuicio a la reputación de los inocentes. Pues todos estos son los que engrosan ese inframundo en estas penas eternas, ¿no? Hombres que no veneraron a los dioses, que no los tuvieron presentes en sus actos. Hay que tener en cuenta que la religión es una forma de dominación. Entonces, que estas penas, que las penas mayores las sufren aquellos que no han practicado durante la vida un seguimiento de la doctrina religiosa, pues reciben unas penas, ¿no? Las más altas de todas. Dice, los reyes que recibían su condena por haber abusado del poder o la crueldad para con los hombres a quienes debieron haber hecho felices, la falta de sensibilidad hacia las virtudes, su temor a escuchar la verdad, su predilección por los cobardes y los aduladores, el desdén, la inercia y la indolencia, la desconfianza ilimitada, la fastuosidad y la magnificencia excesivas, acumuladas sobre la ruina de los pueblos, su ambición de gloria vanas a costa de la sangre de sus súbditos, la crueldad, por último, que cada día buscaba nuevas delicias en las lágrimas y en la desesperación de tantos desventurados. Es decir, los reyes que abusaban de su poder, como hemos visto al principio de la lectura de este aula, también recibían su pena en este inframundo. Algunos parece incluso de justicia, ¿no? Nos da la sensación de que fuera justicia porque algunos realmente habían practicado el mal, ¿no? Y parece ser que con estas penas eternas como que se resalzan. Ya sabemos que no es así. Y Allan Kardec nos va a hacer una reflexión a continuación. Es decir, que tal es el sufrimiento que tienen que piden acabar con su vida, ¿no? Pero es un favor que no se les concede. Entonces el castigo que reciben es absolutamente desproporcionado, porque estamos hablando de la eternidad. Y ya nos cuenta Kardec que eso no es ya de un Dios bondadoso, de una persona bondadosa, ni siquiera nuestro Código Civil hoy en día lo que busca es la reinserción, ¿no? El apartarte de la sociedad.
y luego la reinserción. Entonces, si nosotros en este punto evolutivo el hombre entiende eso, hombre, esto es de mucho antes de Cristo, ¿no? Lo hemos visto antes, del siglo XIII creo que nos decía. Pero aún así vemos que es absolutamente desproporcionado y que coincide además con el infierno cristiano, ¿no? Que son eternamente, son penas para la eternidad. Muchos de esos reyes eran severamente castigados, no por los males que habían hecho, sino por haber omitido el bien que hubieran podido hacer y que tenían el deber de hacer. Soberanos bondadosos quedaron por condenados a las penas del tártaro, porque se dejaron llevar por los consejos de hombres astutos y malignos. Su condena se debía a los males que permitieron que otros practicasen en nombre de su autoridad. Además, la mayor parte de estos reyes no habían sido ni buenos ni malos, tan grande era su debilidad. Nunca tuvieron miedo de ignorar la verdad, nunca experimentaron el placer de la virtud, de modo que nunca lo pusieron al servicio del bien. Esta semana escuché una frase muy bonita que dice que muchos de los males que hacemos son debidos a nuestra debilidad, más que a la maldad. A mí me parece bonita porque si es por debilidad, que no hay maldad, bueno, pues estás un paso más cerca de hacerlo bien, pero en cualquier caso, así a primera vista también parecería justo que quienes han tenido la posibilidad de hacer el bien y de trasladar ese bien hacia sus súbditos, que por no haberlo hecho, que sufran estos males, pero volvemos a decir, son desproporcionados, absolutamente desproporcionados al mal que pudieran haber hecho, porque estamos hablando de penas eternas. Pues con esto vamos a la descripción del infierno cristiano. Empezamos con el ítem 11. Esta descripción tomada de los autores sagrados, lo que nos dice es que esta descripción está tomada de los autores sagrados y de la vida de los santos, puede considerarse como una expresión de la fe ortodoxa en esta materia. Los condenados, al igual que los santos, deberán resucitar el día del juicio final, retomando para no volver a dejarlos los mismos cuerpos carnales que los recubrían y con los cuales eran reconocidos cuando vivían en la tierra. Los elegidos resucitarán en cuerpos purificados y radiantes, y los condenados en cuerpos manchados y deformados por el pecado. Lo que vemos aquí es que no hay forma de progresar, ¿no? Si eres condenado o porque lo has hecho mal, con lo cual estás condenado a las penas eternas, o porque lo has hecho bien, entonces pues tienes todos los favores, ¿no? Extremadamente potenciado por uno, entonces solo pela razón tú ves que es algo totalmente desproporcionado. Además, sí, perdona, continúa. No, quería añadir que Allan Kardec nos dice que los demonios no son sino espíritus, ¿no? espíritus malos, espíritus que practican el mal, pero que para describir estos mundos en los que se exalta el mal y se exalta el bien, pues lo peor de todos sería el demonio. Entonces aparece esa figura.
Y lo mejor de todo sería la santidad. Luego también aparece esa figura. Aparecen los dos polos opuestos. Y en este infierno que se describe, lo describe incluso el infierno que nos narra Santa Teresa y otros santos, ¿no? Que llegan al punto del canibalismo o la conversión en animales para aumentar así los tormentos. Es decir, más adelante volveremos sobre Santa Teresa, porque es una persona muy querida, sobre todo aquí en España. Es muy querida y tuvo estas visiones que Allan Kardec nos tratará de explicar a qué pueden ser debidas. La lira es este instrumento que te pones aquí en el hombro, ¿no? Y que tocas, que es de cuerda. Este texto, bueno, se refiere al comentario que acabo de hacer y podemos seguir leyendo. ¿Quieres que le continúe? Poco y nada se conoce de la plebe de los demonios, esos miles espíritus que componen las legiones de vampiros, sapos, escorpiones, cuervos, hidras, salamandras y otras bestias repugnantes que constituyen la fauna de las regiones infernales. No obstante, se conocen los nombres de muchos de los principales que comandan esas legiones, entre ellos Belfegor, el demonio de la lujuria, Abadón y Apolión, el demonio del homicidio, Beelzebú, el demonio de los deseos impuros, o señor de las moscas que engendran la corrupción, Mamón, el demonio de la avaricia, Moloch, Belial, Balgat, Astarot y tantos otros, sin hacer mención de su jefe supremo, el sombrío arcángel que en el cielo se llamaba Lucifer y que en el infierno se denomina Satán. Pues esto es la descripción de todos los demonios, de todos, es la exaltación del mal en cada una de sus expresiones, ¿no? Hay que tener en cuenta además que para la religión los demonios son ángeles caídos, es decir, quienes tuvieron el favor y que luego cayeron en el mal. Eso también no tiene sentido para el espiritismo, porque el progreso no puede llevar a retroceder, sino siempre hacia adelante. Eso es fácilmente comprobar en cada una de nuestras vidas, ¿no? Cada vez vamos encontrando, especialmente quienes se esfuerzan, ¿no? Vemos viendo en personas, en algunos casos, verdaderas metamorfosis hacia el bien, ¿no? En otros casos
vemos en otras aparecer el mal de una forma absolutamente desmesurada, ¿no? Como tristemente estamos viendo ahora, ¿no? Decisiones que nos están llevando al enfrentamiento armado entre pueblos. Pero ese germen entiendo que ya estaba y lo que faltaba era la oportunidad, ¿no? Porque esta guerra, por ejemplo, me estoy refiriendo a la de Ucrania con Rusia, llevaba ideándose, según nos están diciendo las noticias, mucho tiempo. Es decir, no es que se haya retrocedido, sino que el germen estaba ahí y ha llegado el momento en el que ese mal ha aflorado, bajo la expresión, ¿no? Que se ha manifestado. Sí. Esta es, en resumen, la idea que nos dan del infierno, considerado desde el punto de vista de la naturaleza física y también de las penas físicas que allí se padecen. Consultad los escritos de los padres de la Iglesia y de los antiguos doctores, sondead las leyendas piadosas, observad las esculturas y las pinturas de nuestras iglesias. Prestad atención a lo que se dice desde el púlpito y sabréis más aún. Esto es así, ¿no? Muchas de las esculturas, de las pinturas refrendan estos inframundos, estos lugares de dolor, ¿no? Que tenían especialmente. Nosotros ahora podemos pasar al lado de una pintura de estas y prácticamente, bueno, te puedes horrorizar, pero nosotros tenemos acceso a la cultura, incluso puedes llegar a valorar el valor artístico que tiene sin entrar en valorar el significado de lo que te quiere decir. Pero si nos retrotraemos a la Edad Media, un mundo analfabeto, trabajando de sol a sol para su señor feudal, que estaba obligado a ir a las celebraciones eclesiásticas, ¿no? Hechas en latín, de espaldas al pueblo, y veías esas imágenes, ¿no? Esas imágenes terroríficas y que evocaban el dolor, el grado de terror que debían sufrir estas personas mal alimentadas, sucias, ¿no? Que vivían apenas hasta los 40 años, ¿no? Pues debía ser muy terrorífico, muy doloroso, ¿no? Sí, desde nuestro siglo XXI, pues desde nuestra comodidad podemos criticar aquello, pero aquello al fin y al cabo forma parte de una evolución, ¿no? Aunque tuviera mucho sufrimiento y aquello fuera muy doloroso, forma parte de una evolución y el ir subsanando los errores, ¿no? Nos ha traído hasta aquí, que seguimos identificando muchos y que ojalá más pronto que tarde los podamos ir subsanando también, ¿no? Sigue habiendo una clase acomodada, una clase que es poseedora de las fuentes de riqueza, ¿no? También lo somos como sociedad, al fin y al cabo nosotros estamos en la sociedad occidental, pero bueno, incluso dentro de la sociedad occidental las grandes fortunas se agolpan en pocas personas, ¿no? que toman las decisiones y que tienen la capacidad de invertir aquí o allá y hacer que un país sea próspero o que un país deje de serlo. Según los teólogos, Dios irá a buscarnos en medio de esta noche en el
esto ya es el sumum de la de la vileza, ¿no? Es decir, que Dios irá a buscarlos en medio de la noche, cuando estén en mitad del padecimiento, pero no para estrecharles la mano y sacarles de ese dolor y acogerles en su seno, ¿no? No para consolarlos, sino para revestirlos con su cuerpo y para que continúen en esas penas eternas. Dios era para el mundo cristiano o es para el mundo cristiano. A ver, yo estas cosas no las he escuchado jamás en la iglesia, ¿no? En todos los años en los que estoy en la iglesia jamás he escuchado sobre estos infiernos. Sí me llama muchísimo la atención que cuando una persona fallece, pues se pida a todo el mundo que ore por él, que es una cosa natural, ¿no? Nosotros sabemos que la oración es el poder, es un regalo, es lo más poderoso que puedes hacer por tu prójimo, y desde ese punto de vista es loable que pidan la oración por el hermano. Pero piden la oración por el hermano para intentar evitar que, pues precisamente que vaya a lugares de penas, a lugares de sufrimiento, sino que vamos a pedir que esté a la derecha del Padre. Es decir, aunque esté alejado de estas ideas y todas estas imágenes no estén presentes, tampoco es abierto desde el punto de vista de cómo pensamos los espíritus, ha pasado al mundo invisible y es eterno, su espíritu es eterno, seguirá progresando en el mundo invisible y en un momento determinado volverá a un mundo material, bien sea en la tierra o bien sea en otro, y seguirá su progreso. Eso es un mensaje consolador, eso es un mensaje que te anima, ¿no?, a progresar y acercarte hacia un Dios bueno, que es sabio, que es bondadoso y que te acoge, ¿no? Que Dios te pida, como se describe aquí, que seas bueno, pero que si no lo eres, Él va a ser mucho peor contigo de lo que tú has podido ser. Es algo que lo estudiamos, lo vemos, pero no lo entendemos ni lo compartimos. Y entiendo que Kardec hablara precisamente de este mundo, del mundo cristiano, porque está en la cultura de los países europeos, la cristiandad, ¿no? Es lo más... Somos tradicionalmente cristianos y también tenemos que tener en cuenta que esto lo hizo a mediados del siglo XIX. Y tenemos que entender que esto está superado. Está superado, pero bueno, como estamos estudiando este libro, no está mal que nos demos un repaso de cuál fue el punto de partida con el que tenía Allan Kardec y contra qué ideas tuvo que enfrentarse, ¿no? Ay, perdón. Me toca a mí. En el Tártaro no se ve que los hombres recuperen el cuerpo carnal para sufrir materialmente, ni que el fuego penetre en su piel y les sature hasta la médula de los huesos. Tampoco se ve el refinamiento de las torturas que constituye la esencia del infierno cristiano. Lo que está diciendo aquí Kardec es que en este caso compara el infierno cristiano con el pagano y dice, pues en el pagano no es un fuego eterno que te produce un daño como si fuera una piel y una carne sana hasta que se consume, ¿no? Es que no se llega a consumir nunca la piel ni la carne, o sea, es un daño continuo, ¿no?
Dice, tampoco se ve el refinamiento de las torturas que constituyen la esencia del infierno cristiano. Los jueces del infierno pagano son inflexibles pero justos. Es lo que decíamos antes, que muchas de las penas parecen justas y es por alguien que ha hecho el mal, ¿no? Los reyes que habían hecho el mal, los sacerdotes los reyes que habían hecho el mal o que no habían hecho el bien pudiendo hacer, o los sacerdotes que se habían servido de la religión, o las personas que no habían practicado la religión como debían. Entonces nos dice, los jueces del infierno pagano son inflexibles pero justos, pronuncian la sentencia en correspondencia con la falta. En cambio, en el imperio de Satán todos son sometidos a las mismas torturas, todo se basa en la materialidad y hasta la equidad se descarta. Aquí he puesto la descripción de qué es una alegoría. Una alegoría es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Es decir, una alegoría es una ficción. Tú estás representando una ficción que representa algo distinto, algo diferente de la realidad. Y también describo lo que significa éxtasis, que es estado placentero de exaltación emocional y admirativa. Y son dos términos que vamos a utilizar ahora a continuación. Nos preguntamos cómo es posible que algunos hombres hayan podido ver esas cosas en estado de éxtasis, si de hecho no existen. Un segundito, pues. Dice, algunas personas han visto estos infiernos que decimos, los han visto en estado de éxtasis, ¿no? Y hemos visto que es un estado placentero de exaltación emocional y admirativa, ¿no? Cuando ves un amanecer, cuando estás en un momento de placer sumo, ¿no? No corresponde explicar aquí el origen y las imágenes fantásticas que tantas veces se reproducen con todas las apariencias de la realidad. Solo diremos que una prueba de esas fantasías radica en el hecho de que el éxtasis es la menos confiable de todas las revelaciones, porque ese estado de sobreexcitación no siempre implica un desprendimiento del alma tan completo como podría suponerse, y porque muchas veces contiene el reflejo de las preocupaciones de la víspera. Esto, Allan Kardec también lo dice de nosotros mismos, de los espíritas, ¿no? A veces sentimos un placer, estamos tan a gusto en los centros espíritas que nos puede llevar al éxtasis y que nuestra mente nos haga ver cosas que en realidad no están, sino que es fruto de nuestra mente. Por eso nos invita siempre a que seamos analíticos y que todo lo pasemos por nuestra razón. Y lo dice en este caso especialmente por Santa Teresa, ¿no? Que describe este infierno con estas imágenes. Si sabemos que no existe, porque la lógica nos dice que no puede existir, ¿cómo es que las tuvieron? Y dicen, pues una de las posibles razones es porque estuvieran en éxtasis. Y en el caso de Santa Teresa, una persona muy fervorosa, muy religiosa, transgresora con la iglesia de su época, Kardec dice, este puede ser uno de los motivos. No es que te engañe per se, sino porque pasará por este estado. Las ideas con que se nutre el espíritu, de las cuales el cerebro, o mejor, la envoltura espiritual correspondiente al cerebro, conserva la impresión, se reproducen ampliadas como en un espejo, con formas vaporosas que se cruzan, se confunden y componen conjuntos extremos. Lo decíamos hace unos días, ¿no? La mente no distingue el bien del mal. No distingue la realidad de la ficción. Entonces en la mente se pueden representar todas las imágenes. Tú ves
Tú ves una película que te impacta y tu mente te la reproduce, y te la reproduce a lo mejor mezclado con vivencias que has tenido durante ese día, ¿no? Y esto es lo que puede suceder, o sea, mezclar todas esas imágenes, esas ideas, esa herencia, ¿no? Del mundo grecorromano, del mundo pagano grecorromano que llega hasta nosotros. Ese es nuestro legado, ¿no? Ese es nuestro legado y te impresiona mucho, porque además si como Santa Teresa es una persona moralmente elevada, pues te impresiona todavía más y se queda impactado en ti. Los estáticos, sea cual fuere su culto, siempre han visto cosas relacionadas con la fe que abrazaron. Por consiguiente, no debe sorprendernos de las personas que, como Santa Teresa, se encuentren saturadas de ideas infernales, como las que están contenidas en las descripciones verbales o escritas, así como en las pinturas. Hayan tenido visiones que solo son, hablando con propiedad, la reproducción de esas ideas y que producen el efecto de una pesadilla. Por su parte, un pagano lleno de fe habría visto el Tártaro y las furias, o bien a Júpiter en el Olimpo, empuñando un rayo. Es decir, cada uno, tu mente se impregna de aquello que te llama la atención. Si tú la alimentas con el Tártaro, con furias, con Júpiter, con Olimpo, pues será eso, ¿no? Si piensas en bestias, como pensaban de los mares, que eran capaces de evocar una calavera, de que el mundo acababa en un gran precipicio en el mar y que no, en fin, todas esas cosas te atemorizaban y te condicionaban tu vida. Y hemos llegado hasta el final. Yo he apuntado aquí. Ah, qué bien. Y al final, sí, como estamos viendo, porque para mí todo es, como tú has dicho, alegoría, ¿no? Todo es una foto, un retrato de la antigüedad, de lo griego, ¿no? De los paganos. Pero al final, tanto el infierno pagano como el cristiano acaba refletiendo nuestras percepciones del mundo material. Quando fala em planícies, fala em fuego, fala de todo esto, nosotros percibimos que todo eso retrata la infelicidad, los sufrimientos y las torturas del mundo material, pero en su máxima potencia, ¿no? Como tú has dicho. Y desde mi punto de vista, tú corrígeme si estoy equivocada, Juan, pero creo que la doctrina espírita nos trae la reflexión sobre eso, que Dios en su infinita bondad nunca jamás permitiría que sus hijos ficassem eternamente en sufrimiento y que eso es inconcebible. Hoy en día, con lo que tenemos de conocimiento, claro que eso ha venido de una evolución, porque seguramente confiaríamos en todo eso en su época, pero hoy sabemos que eso ya no es posible, ¿no? Eso es. Si estamos en una tierra como la que habitamos, que está llena de catedrales naturales, de pasajes preciosos, ¿no? Si estamos acompañados y nos acompañamos, los seres humanos los unos con los otros, ¿no? Si juntos evolucionamos, si la tierra nos da sus frutos, si nacemos de una madre amorosa, y si todo eso sabemos que no es fruto de la casualidad, pues nuestra tendencia en creer que todo ha sido creado por un Dios bondadoso y bueno, no podemos pensar en estas penas eternas, ¿no? Yo he apuntado aquí también que porque Jesús en su momento no ha
arraigadas, exacto. ¿no? Y entonces faltaba en aquel momento conocimiento de los hombres conocimiento necesario para perceber estos mundos aquí que Jesús se ha referido, ¿no? En que la casa de su padre hay muchas moradas. Eso es. Sí, no hay dos, no hay una buena y una para los buenos y una para los malos, sino que hay muchas. Pero para explicar eso era imposible. Pues no, porque Moisés, además de los 10 mandamientos, promulgó más de 700 leyes. Y el Código Civil romano, que nuestro Código Civil viene de ahí, viene del romano, el Código Civil que tenemos en España, también estaba hecho en proporción al mundo que le rodeaba, ¿no? Nosotros incluso hoy en día nos lamentamos muchas veces de los gobernantes que tenemos, pero en realidad un gobernante no deja de ser una persona que ha salido del pueblo, ¿no? Y que nosotros le hemos votado. Luego no deja de ser un reflejo de nuestra propia sociedad, ¿no? Cada uno en su forma y manera, pero es contemporáneo con nosotros. Luego su punto evolutivo es muy parecido al que tenemos nosotros. Luego es cuestión de seguir evolucionando y de tratar de erradicar todo este mal del mundo, poco a poco. Ser más capaz. Eso es. Vivenciando el evangelio que nos ha dejado Jesús. Practicar conocimiento de Dios. Pues vamos a finalizar hoy un poco antes de... Sí, cuando leía, además es que otras veces suelo tomar más notas, pero cuando estaba preparando esta aula, la verdad es que me resultaba muy difícil, ¿no? Porque cuando haces notas pues puedes extraer alguna idea, pero aquí me resultaba difícil, ¿no? Porque estaba tan bien explicado, porque ya él de por sí, Allan Kardec, hace un resumen, ¿no? Que sería trabajo, o sea, detrás de esto hay un trabajo imponente, ¿no? De este hombre, cuántas noches sin dormir y cuánto esfuerzo. Pues el próximo día vamos con el capítulo 4 de la Génesis. 4 o 5, pues será el 5 quizá. Sí, porque empezamos por la Génesis, hemos terminado el 4 del Templo Infierno. Pues sí, el 5 de la Génesis. Pues así, lo que quería añadir, que cuando estudiamos esto, es lo que ya hablábamos en la aula pasada, ¿no? Pienso en todos aquellos que tienen estas imágenes, ¿no? Que ya están en el mundo invisible y tienen estas imágenes y que las dan por buenas, y en el sufrimiento que puede acompañar a eso. Pues nada, oraremos por ellos y por la evolución del mundo. Pues vamos a detener el vídeo.